de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Mariano Gálvez. Tenemos el gusto de poderles impartir el seminario de lavado de dinero, riesgos y consecuencias en la sociedad, tema que hoy en día es de mucha importancia y relevancia en nuestro entorno. Por lo tanto, es necesario tener el conocimiento del mismo. El desarrollo del tema se estará llevando a cabo por los siguientes expositores. Maestrando Hilda Vázquez, su servidora. Maestrando Heidi Keck. Maestrando Héctor Scheck. Maestrando Zoila Arango. Maestrando William Velázquez. Para iniciar nuestra exposición, tenemos como primer punto al maestrando Héctor Francisco, el cual desarrollará los temas generalidades, qué es el lavado de dinero y los antecedentes históricos. Muy buen día tengan cada uno de ustedes. Pues iniciamos con el seminario que está a cargo del curso de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En esta oportunidad, nosotros presentamos este seminario web en donde abordaremos el lavado de dinero y cuáles son las etapas que lo identifican. De la misma manera, se da a conocer el porqué de su estudio, regulación y prevención a nivel nacional e internacional. Asimismo, hacemos referencia a la normativa vigente en el país, la tipificación del delito y las penas, tanto para las personas individuales como jurídicas. Entonces, iniciamos. Tenemos acá lo que son las generalidades. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, conocida también como la Convención de Palermo, se define al lavado de dinero como la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que estos bienes son productos del delito, como el propósito de ocultar o disimular el origen del dinero ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante o eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. Entonces podemos definir al lavado de dinero como el proceso por medio del cual una persona individual o jurídica busca darle apariencia de legalidad a los recursos provenientes de actividades ilícitas. Este delito se origina de los delitos de tráfico de personas, tráfico sexual, tráfico ilícito de armas, corrupción y soborno, fraude, falsificación de moneda, lo que provoca los negativos en el desarrollo económico social de un país. Y dentro de la misma, pues en otros países lo definen de la siguiente manera. Por ejemplo, en Argentina, lavado de activos. En Bolivia, legitimación de ganancias ilícitas.
En Costa Rica, legitimación de capitales. En El Salvador, lavado de dinero y de activos. Y en México, operaciones de recursos de procedencia ilícita. Pues la historia del lavado de dinero, al igual que los delitos económicos, nacionales o globales, son tan antiguos como la historia misma de la sociedad. Se remonta al momento en que se empezó a acuñar la moneda y de hecho los delitos que provienen del dinero, tanto la falsificación como el lavado, han existido inclusive antes de que el dinero existiera, tal como lo conocemos hoy. Por ejemplo, ya cuando por allí en la antigua Roma, por ejemplo, cuando se cobraban los tributos, pues ya había este tipo de personas que se encargaban de, digamos, de alguna manera, eh, poder lavar dichos tributos, ¿verdad? De una manera en la cual pues se va mejorando a lo largo de la historia. El concepto de lavado de dinero se dice que se originó en los Estados Unidos en la década de los 20 y los años 30, cuando los gángsters de ese tiempo, pues, eh, conocido en ese entonces como gángster, o las pandillas de comúnmente que conocemos en Estados Unidos. Y tenemos acá a uno de los más famosos que se llama Al Capone o Scarface, como lo conocen. Pues estos personajes compraban lavanderías y negocios similares que funcionaban con dinero en efectivo en denominaciones pequeñas para mezclar las ganancias de estas actividades ilícitas que ellos cometían, como por ejemplo la explotación sexual y la venta de licores pirateados, por así decirlo, ¿verdad? Más tarde, en la década de los años 70, el lavado de dinero se asoció al narcotráfico cuando grandes cantidades de dinero fueron depositados en los bancos de Estados Unidos sin ningún control, por producto de la comercialización de droga. Y en 1982 fue la primera vez que se utilizó la expresión en un juicio con la confiscación de dinero blanqueado, supuestamente originado en el contrabando de la cocaína, ¿verdad? Entonces, eso sería como los datos referentes a la historia del lavado del dinero y de dónde se origina, pues, este término, ¿verdad? Tenemos acá a este personaje, Al Capone, que es uno de los más famosos gángsters, y no es que el más famoso, podríamos decirlo. Incluso hay películas sobre este personaje, en la cual pues él fue, digamos que el jefe de la mafia en Chicago, en donde cometía varios delitos de, digamos que, en blanqueo de capitales, ¿verdad? Sobre la misma, pues él se la ingeniaba para que el FBI en ningún momento pudo capturarlo con dichos delitos, ¿verdad? Este personaje logró de alguna forma ser llevado a tribunales, pero por otra situación, a él se le descubrió que, que él gastaba más de lo que declaraba en Hacienda, ¿verdad? Entonces, mediante eso, pues lograron capturarlo y a pesar de todos los crímenes que él cometió, únicamente fue condenado a 11 años de prisión, ¿verdad? Entonces, era un especialista, por así decirlo, en cubrir sus delitos. Dentro del lavado de dinero tenemos la tipología del lavado de dinero. La tipología, pues, se define como la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por los organizadores, por las organizaciones criminales, para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita y también lícita, ¿verdad? Y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales. El objetivo de una tipología es brindar herramientas que les permitan a los sectores que reportan y a las autoridades correspondientes contar con una información que les facilite mejorar los mecanismos de control, así como conocer la forma en que operan las organizaciones criminales y usar dicha información para implementar mecanismos de control preventivos. Antes de continuar, creo que por ahí alguien tiene
encendido su micrófono, si puede, por favor, desactivarlo. Y si tienen alguna duda o comentario, pueden levantar la mano. Sin embargo, al final nosotros tenemos determinado un periodo para que ustedes puedan hacer sus preguntas relativas, si es que por ahí tienen alguna, ¿ok? Entonces, dentro de la tipología, pues nos podemos decir que las formas que los delincuentes utilizan para legitimar los bienes generados en actividades ilícitas son diversas y dependen de las características de cada país y de los medios utilizados. Acá tenemos ejemplos de los más utilizados, ya que, digamos, son los más comunes y que facilitan el medio para lavar el dinero. Dentro de la misma, pues tenemos lavado de fondos a través de casinos, juegos de azar, loterías y bingos. Los lavadores de dinero utilizan mucho estas empresas, por así decirlo, ya que allí se maneja mucho el dinero físico y entonces les hace fácil a ellos, pues por allí el blanqueo de capitales, ¿verdad? También el sector inmobiliario es uno de los más utilizados para lavar dinero, ya que una vez que el dinero esté lavado, los lavadores pues empiezan a comprar terrenos, casas, bienes muebles, inmuebles, con el fin de darle una apariencia legítima a través de las empresas fantasmas, ¿verdad? También explotación y comercialización de oro para financiar el terrorismo y también para, obviamente, lavar por ahí el dinero. Este método lo utilizan mucho en el continente asiático, por ejemplo, en donde a través de la explotación del dinero, perdón, del oro, pues ellos financian sus actos terroristas y otras determinaciones respecto a sus grupos, ¿verdad? También está el transporte fronterizo de divisas. Esta metodología lo utilizan para, digamos, trasladar dinero en efectivo a otras nacionalidades. Los lavadores contratan a personas normales, por así decirlo, y les dan una cierta cantidad de dinero o un monto que pueda pasar desapercibido y que no genere sospecha, ¿verdad? Entonces, estas personas viajan al extranjero llevando cierta cantidad de dinero en efectivo y pues por esa manera es como pueden ellos trasladar montos de dinero a esta metodología digamos, contratar un grupo de personas. También se le conoce como pitufeo, ¿verdad? Donde a una gran cantidad de dinero se reparte entre varias personas para poderlo pasar desapercibido, ¿verdad? Y que no noten que alguien lleva un monto grande para poder ser aprendido con facilidad. También utilizan empresas de fachada para apoyar las actividades de lavado de activos y buscan siempre los países llamados paraísos fiscales, ¿verdad? Porque ahí, pues obviamente la ley es muy blanda, por así decirlo, y ellos pueden por ahí, sin ningún problema, blanquear más fácilmente el dinero. Y también tenemos acá uso de empresas de call center y negocios online para la movilización y ocultamiento de fondos, ¿verdad? Hoy día, pues, los que lavan dinero están buscando nuevas metodologías con la tecnología. También, obviamente, ellos lo están utilizando a su favor e inclusive en videojuegos, por ejemplo, ya por allí hemos visto algunas noticias de que pues, ellos también lavan dinero de esa manera, ¿verdad? A continuación, les presentamos una tipología de lavado de dinero. La tipología que acá presentamos es la de Al Capone, que él lo utilizaba en los años 20. Entonces, pues acá tenemos la estructura y como ya habíamos explicado, la tipología pues es una descripción de los métodos que utilizan los lavadores de dinero con el objetivo de, digamos, aparentar que el dinero pues pueda ser legal. Entonces este personaje, Alphonse Gabriel Capone, eh, cometía actividades ilícitas con la cual se enriquecía fácilmente y rápidamente, ¿verdad? A través de la venta de licor
y otras actividades ilícitas, ¿verdad? Como la explotación sexual, el crimen organizado, entre otros, ¿verdad? A través de esas actividades, él obtenía dinero ilícito. Pero obviamente este dinero no se puede, digamos que si lo llevamos hacia el banco, pues este dinero fácilmente puede detectarse como dinero que no tiene un origen legal, ¿verdad? Entonces, la metodología de él es que se apropió de empresas en cierto sentido legales, como lavanderías, que en ese entonces las lavanderías pues obviamente funcionaban con dinero en efectivo, ¿verdad? Llegaban los clientes y pues estos clientes pagaban para, digamos, utilizar los servicios de lavandería. Este dinero pues obviamente perdón, estas empresas generaban ganancias y estas ganancias sí eran lícitas porque eran empresas reales, ¿verdad? A través de ello, pues ya este personaje tenía pues una excusa de decir que con su empresa él estaba ganando y estaba pues obviamente por ahí teniendo buenos ingresos de dinero y entonces él ya podía mezclar el dinero ilícito con el dinero que sacaba por acá de las lavanderías y entonces ya mezclaba las dos generalidades del dinero y pues ya los depositaba en varios bancos del sistema, ¿verdad? Esto que vemos acá es, como ya les había comentado, es el pitufeo, en la cual él depositaba cantidades menores a ciertos bancos para que no sospechen, ¿verdad? No es igual depositar $50,000 en un solo banco a dividirlos en 5 bancos y depositar $10,000, ¿verdad? Entonces ahí los bancos pues no sospechan tanto de una magnitud generalmente grande, ¿verdad? Este dinero ya ingresado en el banco, pues ya tiene un origen, por así decirlo, legal, y él ya lo podría utilizar para sus fines, ¿verdad? Como, digamos, comprar mansiones, eh, incrementar sus empresas de lavandería, etcétera, pero ya tenía una apariencia, obviamente, legal y también dentro de la misma él lo volvía a utilizar para su financiamiento de actividades ilegales, ¿verdad? Porque necesitaba el capital para poder volver a comprar pues estos licores y todo aquello que él necesitaba para cometer dichos actos ilícitos. Entonces así es como en esta tipología vemos que Al Capone logró blanquear alrededor de 300 millones de dólares eh, con esta metodología, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, desde los años 20, pues ya ellos implementaban ciertas metodologías bastante interesantes para poder lavar dinero fácilmente. Presentamos a continuación otra tipología, que es la de eh, contrabando, defraudación fiscal. En esta tipología, pues, como ejemplo, tenemos una organización criminal llamada X y Z, y para obtener dinero fácil, esta organización, pues, se encarga de cometer actos ilícitos, actividades de secuestro, hurto y narcotráfico, y así fácilmente obtienen el dinero, ¿verdad? Pero este dinero es ilícito, entonces lo que hacen ellos es, digamos, crear empresas como casinos y todo este tipo de empresas que fácilmente se puede lavar dinero allí porque obviamente utilizan mucho el dinero físico y también crean empresas de seguridad, ¿verdad? Y también dentro de sus gastos para aparentar de que esto sea legal, también ellos efectúan gastos de entrenamiento y compra de armas, obviamente para la empresa de seguridad. Asimismo, contactan y reclutan a colaboradores. En este caso tenemos 3 colaboradores. Estos colaboradores también tienen empresas en otros países en las cuales tienen, por ejemplo, casinos, máquinas tragamonedas, estas maquinitas, obviamente, en la cual uno deposita dinero y pues en un determinado momento pues puede llegar a ganar. Y también incluso tenían una sala de cine, ¿verdad? Eh, entonces, por medio de estas empresas, por allí también ellos lavaban el dinero proveniente de la organización criminal y
para que no sea, digamos, bastante sospechoso, tienen ellos un contador especializado que se encarga de, digamos, llevar a cabo el control de estas empresas para que todo parezca de manera legal, ¿verdad? Y también que pueda, mediante eso, el dinero depositarse en cuentas bancarias y con ello, pues, lavar fácilmente el dinero. Este contador también se encargaba de las operaciones contables para que, digamos, en caso de que eh, la, la, la organización tributaria, pues, al momento de, digamos, indagar referente a sus negocios pueda aparentar que esté totalmente legal, ¿verdad? Aparte de eso, también se encargaba de operaciones financieras como, digamos, invertir en bolsa, el pago de servicios de todo lo que generaban, pues, estas empresas, asimismo, traslado internacional de dinero, etcétera, ¿verdad? Todo eso para aparentar que obviamente sea completamente legal. Una vez blanqueado ya el dinero, pues los colaboradores obtienen cierta ganancia, ¿verdad? O cierto porcentaje de lo que lavan proveniente de la organización criminal XYZ y empiezan a comprar y adquirir pues bienes inmuebles y muebles como casas, carros, yates de lujo, etcétera, ¿verdad? Para aparentar que obviamente el dinero pues venga de un determinada empresa legal, ¿verdad? Asimismo, el dinero pues regresa ya totalmente con una apariencia legal a la organización criminal XYZ y con ello pues puedan por ahí seguir financiando sus actividades lícitas tanto como ilícitas, porque obviamente el dinero blanqueado ellos ya lo utilizan para, digamos, comprar empresas, comprarse propiedades, etcétera, ¿verdad? Entonces, así también podemos determinar cómo esta metodología se adopta a diferentes actividades de acuerdo a las necesidades de estas organizaciones, ¿verdad? Y así, pues hay un montón de tipologías que el GAFI los da a conocer año con año. Y pues tenemos acá las etapas del lavado de dinero. El lavado de dinero se caracteriza por ser un proceso que involucra una serie de operaciones complejas. De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, se identifican 3 etapas. En la primera etapa, que se llama la colocación, este proceso comprende la introducción de fondos provenientes de actividades ilícitas en la economía, poniéndolos en circulación por medio de instituciones financieras, casas de cambio, cooperativas, inmobiliarias, joyerías y cualquier otro negocio nacional o internacional que por su actividad económica permita ocultar dichos fondos. La estratificación es la segunda etapa y consiste en la conversión de los fondos procedentes de actividades ilícitas a otra forma, creando esquemas tan complejos de transacciones financieras para ocultar el rastro y así pues obviamente hacer tan difícil que pueda identificarse que esto es dinero ilícito, ¿verdad? Y la etapa número 3 se llama integración. En esta etapa, pues, se lleva a cabo el proceso que implica volver a colocar los fondos procedentes de actividades ilícitas en la economía para dar apariencia de legitimidad. Esto se logra por medio de la compra de activos como comercios previamente establecidos, bienes raíces, inversiones industriales o financieras, vehículos, títulos de valores, joyas, obras de arte y otros activos financieros de lujo que por su valor puedan ocultar grandes sumas de dinero. Entonces, así es como lo define este Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, a las etapas del lavado de dinero, ¿verdad? Hay otros grupos también que lo definen de otra manera, pero en términos generales, esta es, digamos que es la mejor forma de comprender las etapas del lavado de dinero. A continuación, mi compañero seguirá con la siguiente eh, parte de este seminario. A Muchas continuación, gracias, compañero. Muy buenos días, estimados oyentes.
En esta oportunidad hemos escuchado la intervención del compañero. Entonces, el lavado de dinero, pues hoy día está teniendo mucho auge en nuestros medios, ¿verdad? Y especialmente se relaciona mucho con el narcotráfico. Pero aparte del narcotráfico, hay algunas otras actividades que lo suscitan, tales como la prostitución, pues la trata de blancas, también la compra de armas, ¿verdad? Y todas estas actividades son actividades ilícitas. Por eso es muy importante, pues, entenderlas, ¿verdad? Y el Estado de Guatemala, en cumplimiento con los tratados internacionales suscritos y ratificados, y con el compromiso de prevenir y sancionar estas actividades delictivas, promueve también y decreta, pues, el decreto, ¿verdad? La ley del lavado contra el dinero u otros activos. Entonces, este es un decreto que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Entonces, la norma vigente en Guatemala para prevenir el lavado de dinero u otros activos, pues, eh, lo ampara el decreto 67/2001 del Congreso de la República de Guatemala, ¿verdad? Que tiene por objeto prevenir, controlar y vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito, y establece las normas que para este efecto deberán observar las personas obligadas. Estas personas obligadas son las que manejan una cantidad de flujos de efectivo de manera frecuente, pero los vamos a ir conociendo más adelante, ¿verdad? También el organismo ejecutivo, pues a través del Acuerdo Gubernativo 118/2002, determina el reglamento de la ley contra el lavado de dinero. Y esta tiene como objeto desarrollar los preceptos establecidos en la ley contra el lavado de dinero. O sea que este reglamento nos indica a nosotros que debemos de cumplir cada artículo, ¿verdad? Que nos determina el decreto como tal. Entonces, la normativa nos indica, pues, que hay varias formas de que se comete el delito de lavado de dinero, ¿verdad? Pero el decreto nos indica que comete el delito de lavado de dinero u otros activos las personas quienes por sí mismas o por interpósita persona realicen cualquiera de las acciones siguientes. Interpósita es la persona que actúa en nombre de otra, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tener algo muy claro. El hecho de que yo no sea el autor principal, pues no me hace ajeno a este delito, ¿verdad? O sea que si yo soy cómplice, pues también estaría yo cometiendo delito de lavado de dinero. Entonces, las acciones siguientes que promueven el delito son invertir, convertir, transferir o realizar cualquier transacción financiera con bienes o dinero sabiendo o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber que los mismos son producto, procedentes o se originan de la comisión de un delito. Entonces, de este párrafo podemos darnos cuenta que el delito se da a través de tres formas, ¿verdad? Primero, invertir. Esto se da cuando el lavador o el que comete el acto delictivo, pues, evalúa el sistema financiero, ¿verdad? Y empieza a mover este dinero en la entidad que tenga un control que no esté muy eficiente, ¿verdad? Y convertir, pues, entendemos que es cambiar o modificar, en este caso sería el dinero, ¿verdad? Hacerlo pasar por dinero, hacerlo pasar por dinero legal cuando realmente es ilegal, ¿verdad? Y a través de transacciones financieras que se da a través de la remisión de fondos de una cuenta u otra. Adquirir, poseer, administrar, tener o utilizar bienes o dinero sabiendo o que por razón
de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber que los mismos son productos o proceden que originan de la comisión de un delito. Entonces, prácticamente cuando uno adquiere alguna propiedad, es decir, comprar y usando dinero ilegal, pues prácticamente se estaría cometiendo un delito, ¿verdad? Y también a través de la posesión de bienes, del hecho de que aunque yo no haya comprado este bien, pero si este bien pasa a ser mío y este bien haya sido adquirido con un dinero ilegal, pues prácticamente también estaría yo involucrado en el delito, ¿verdad? Ocultar o impedir la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos, tales bienes o dinero, sabiendo o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión estén obligados a saber que los mismos son productos de la comisión de un delito. Entonces, prácticamente, en otras palabras, ocultar significa disfrazar, ¿verdad? El origen de este dinero. Entonces, cuando yo o alguna otra persona, por ejemplo, eh, abre algún negocio o invierte en otro lado, pues prácticamente estaría como disfrazando origen del dinero, ¿verdad? Aparentando que a través de estas adquisiciones, pues va a generar un ingreso y tal como lo decía el compañero hace un momento en la tipología, pues va a mezclar el dinero, pues y de esa forma se va a disfrazar pues el origen ilegal de este dinero, ¿verdad? Entonces, como sabíamos que, como decíamos hace un momento, pues el objeto de la ley es prevenir, controlar y sancionar. Pues aquí vamos a observar o vamos a leer algunas sanciones, ¿verdad? Que están establecidas en la ley contra el lavado de dinero. Prisión inconmutable de 6 a 20 años, pero esto va dirigido a personas individuales, porque tanto personas individuales como personas jurídicas tienden a cometer estos actos delictivos. Entonces, estas sanciones van dirigidas a las personas individuales. Prisión inconmutable de 6 a 20 años, multa igual al valor de los bienes, instrumentos o productos objetos de delito. Es decir, si a mí me encuentran o con lavando unos 10 millones, pues prácticamente mi multa va a ser igual al monto que yo esté lavando, ¿verdad? Comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión, pago de costas y gastos procesales, publicación de la sentencia en por lo menos 2 de los medios de comunicación social suscrito de mayor circulación en el país. En el caso de personas extranjeras, estas serán expulsadas del territorio nacional una vez cumplida las penas impuestas. O sea que cuando es un extranjero el que comete el delito, pues antes de ser expulsado del país debe cumplir con estas penas o sanciones, ¿verdad? Quienes se hallaren responsables de participar en la proposición o conspiración de cometer delito, así como la tentativa de su comisión, serán sancionados con la misma pena de prisión para el delito consumado rebajada en una tercera parte y demás penas accesorias. Esto va dirigido a los que son cómplices, ¿verdad? A diferencia del autor principal, pues la sanción se rebaja a una tercera parte. Por ejemplo, si el autor principal es sancionado con una prisión inconmutable de 15 años, pues al cómplice se le rebajará a 5 años, que sería la tercera parte de los 15, ¿verdad? Y esto va relacionado también con la multa. Si el delito fuere cometido por quienes desempeñan un cargo de elección popular o un funcionario o empleado público,
o funcionario o empleado de la Intendencia de Verificación Especial, con ocasión del ejercicio de su cargo, se le sancionará con la pena correspondiente aumentada o una tercera parte y demás accesorias. Aquí observamos que aquí en vez de disminuir, aumenta. Es decir, que si aquí el cómplice pagaba 5 años de prisión, pues aquí el que tenga algún cargo público, pues se le va a aumentar una tercera parte, ¿verdad? Entonces, esto es lo relacionado a las penas dirigidas a las personas individuales. Ahora, ¿qué pasa con las personas jurídicas? Dice, además de las responsabilidades penales de sus propietarios, o sea, lo que vimos hace un momento, dirigido a las personas individuales, ¿verdad? Directores generales, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales, les serán imputables las siguientes sanciones, ¿verdad? Esto ya va enfocado directamente a la entidad como tal, ¿verdad? Por eso dice además. Multa de 10,000 dólares o 625,000 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. En caso de reincidencia, se ordenará la cancelación de su persona jurídica en forma definitiva. Reincidencia significa, en otros términos, volverlo a hacer. Entonces, es decir, se perdona la primera vez, ¿verdad? La ley perdona la primera vez, cumpliendo siempre con las sanciones estipuladas. Pero si esto se volviera a repetir, entonces se cierra, ¿verdad? O se cancela el negocio de forma definitiva. Comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión. Pago de costas y gastos procesales. Publicación de la sentencia en por lo menos 2 de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país. Cuando se tratara de personas jurídicas sujetas a la vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Bancos, el juez notificará a dicho órgano superior la sentencia condenatoria respectiva para que proceda a aplicar los medios contenidos en las leyes de la materia. Entonces, estas sanciones van dirigidas específicamente para la entidad como tal, ¿verdad? Incluyendo las sanciones individuales. Entonces, prácticamente aquí abarca los dos tipos de sanciones. Muy bien. Entonces, se preguntarán quién es el órgano pues encargado de velar por el objeto del cumplimiento de esta ley. Pues es la Intendencia de Verificación Especial, ¿verdad? Es una dependencia de la Superintendencia de Bancos, y esta es la encargada de requerir información, ¿verdad? A las entidades o personas obligadas, para estas ser analizadas y también imponer a las personas obligadas las multas, ¿verdad? Cuando estas no se cumplan. Entonces, aquí en Guatemala, pues la unidad de inteligencia financiera, pues es la Intendencia de Verificación Especial. Entonces, prácticamente es un órgano administrativo, ¿verdad? Encargado de velar el cumplimiento de la normativa legal. Las personas obligadas. Pues las personas obligadas se denominan así a las que están sujetas, obligadas a cumplir con la ley contra el lavado de dinero. Pues estas se dividen en dos grupos, ¿verdad? Como grupo A, pues podemos encontrar al Banco de Guatemala, a los bancos del sistema, a las sociedades financieras y mercantiles, ¿verdad? Pues estas, como por el mayor movimiento de flujos de efectivo, pues se catalogan como grupo A, pues por el movimiento de este dinero, ¿verdad? Y estas personas obligadas son las que tienen que estar muy atentos, ¿verdad? A las transacciones o
también algún acto que parezca sospechoso, ¿verdad? Tienen que darle seguimiento. Entonces, estas personas obligadas tienen que contar con un oficial de cumplimiento. Pues este oficial de cumplimiento, pues es el funcionario gerencial encargado de vigilar el cumplimiento y programas y normas, ¿verdad? Procedimientos relacionados a la prevención del lavado de dinero, así como el cumplimiento de las obligaciones que impone la ley. Entonces, prácticamente la normativa vigente en Guatemala, pues, se resume en esto que hemos platicado, ¿verdad? Entonces, aquí finaliza mi intervención y le dejo el tiempo a mi compañera Heidi. Buen día, estimados público en general. Continuando con la presentación, en este apartado conoceremos los riesgos de lavado de dinero, las estrategias, las definiciones y las formas en que se origina el delito de lavado de dinero. Para dar inicio a la presentación, primero debemos de conocer qué es el riesgo de lavado de dinero. El riesgo de lavado de dinero es el cual consiste en la posibilidad de pérdidas o daños que sufra una organización por ser usada como un instrumento para lavar activos o como un canal de recursos para promover actividades terroristas dentro del territorio nacional. Por ello mismo, los riesgos asociados a dicho delito pueden desestabilizar una organización e incluso llevarlas al abismo si éstas no realizan los controles adecuados para poder mitigar los riesgos que existan dentro de este delito. De igual manera, una entidad que no cuente con un plan estructurado para prevenir el delito de lavado de dinero puede incurrir en los siguientes riesgos, que son el riesgo reputacional, el riesgo legal y el riesgo de contagio. El riesgo, cuando hablamos del riesgo reputacional, esta representa los efectos negativos en la imagen de una entidad, cuando la entidad es condenada o investigada por blanqueo de capitales, ocasionándole una disminución de la confianza entre los inversionistas, los clientes y los proveedores. Asimismo, afectándolo gravemente en la economía de la entidad. Y cuando hablamos del riesgo legal, este ocurre cuando una entidad es sancionada, multada u obligada a indemnizar por haber incumplido normas, regulaciones u obligaciones contractuales. En cuanto al riesgo de contagio, este riesgo es la posible afectación reputacional, legal o económica que puede surgir dentro de una entidad al estar relacionadas con la acción o la experiencia de un actor asociado con dicho delito. También tenemos lo que son las estrategias que se han estado utilizando para el lavado de dinero. Entre esas podemos mencionar las empresas ficticias, la utilización de paraísos fiscales, la compra y venta de bienes en el exterior, los sistemas bancarios clandestinos, los juegos de azares, la falsificación de facturas y los cambios de divisas. Entre las definiciones que están relacionadas al delito de lavado de dinero podemos mencionar el paraíso fiscal, el secreto bancario, la sustracción de impuestos y los fraudes fiscales. Cuando hablamos de paraíso fiscal, estos paraísos fiscales son donde están inmersos los países que cuentan con una reglamentación monetaria y una fiscalización flexible, la cual favorece por el resto del mundo a los delitos de lavado de dinero. Y asimismo, los involucrados a este delito les atrae poder invertir en estos paraísos fiscales. Dentro de estos países podemos mencionar lo que es el país de Panamá, que es considerado como un paraíso fiscal. Cuando hablamos del secreto bancario, este es un caso concreto de secreto profesional, es decir, la no divulgación de información a la que se haya tenido acceso en el ejercicio de una determinada profesión a terceras personas. Por ejemplo, en el ámbito bancario, podemos referirnos al secreto bancario como
que los empleadores de la banca financiera no pueden facilitarle a tercera persona, dueño de la cuenta, información que sea privada de dicho cliente, por ejemplo, el número de cuenta, el saldo que tiene o los movimientos que el cliente tenga en esta entidad financiera. Y cuando hablamos de la sustracción de impuestos, este consiste en la violación por parte de un contribuyente o de una sociedad sobre la obligación que le está poniendo la ley, o la omisión en la declaración de los impuestos o de elementos de fortuna que en consecuencia no serían gravados dentro de la ley. En cuanto al fraude fiscal, este es utilizado por los contribuyentes o por una sociedad como un medio destinado a engañarle al fisco. Esto por medio de documentos falsos o inexactitudes en los libros de contabilidad, memorias de resultados, balances, en los certificados de salarios, y este fraude fiscal está relacionado con una estafa o con una falsificación de títulos. Existen varias formas de lavado de dinero, pero entre estas se componen tradicionalmente de 3 etapas, que serían las siguientes: el prelavado, la continuación del lavado y el fin, el reciclado. Cuando hablamos del prelavado, esta consiste en introducir el efectivo líquido en el circuito económico y financiero normal. Esto mediante la intervención de sociedades intermedias que estén radicadas en los paraísos fiscales. En cuanto a la continuación del lavado, esta solo sirve para borrar las pistas sobre el origen de los fondos mediante operaciones diversas. En cuanto al reciclado, esta consiste prácticamente en extraer las sumas que hayan sido blanqueadas como beneficio de actividades varias para poderlas utilizar sin riesgo tras haberle dado la apariencia de un origen lícito. Dentro de las técnicas que existen para el lavado de dinero, vamos a mencionar algunas. Como bien sabemos, son varias. Entre estas, vamos a mencionar la estructura del trabajo, que es el trabajo de hormiga. Esta técnica prácticamente consiste en estructurar uno o varios individuos, las cuales son denominados pitufos, quienes realizarán múltiples transacciones con fondos ilegales por un determinado tiempo en una misma institución o en varias instituciones financieras. Y en cuanto a la técnica de mezclar, esta técnica, el lavador de dinero combina los productos ilícitos con fondos legítimos de una entidad y posteriormente este presenta la cantidad total como una renta de la actividad legítima de dicha entidad. Esta técnica confiere la ventaja de poder proveer una explicación del efectivo presentado como un producto del negocio legítimo, al menos que las instituciones financieras hayan tenido una sospecha de que existe un problema con las transacciones o que se tenga una demostración de cualquier recibo comercial que sean demasiado altos para el nivel comercial en la cual se ve inmersa la entidad. Y esta mezcla de fondos ilegales son muy difíciles de ser detectadas por las autoridades competentes. En cuanto a la técnica de compañías de fachada, esta técnica consiste en que la entidad que está legítimamente incorporada u organizada o participa a hacer en una actividad comercial legítima. Sin embargo, esta actividad comercial solo le va a servir al lavador como máscara para poder lavar los fondos ilegítimos. Estas entidades pueden ser legítimas que mezclen fondos ilícitos con sus propias rentas, quienes también por una compañía que actúan como testaferros formarán expresamente para la operación de lavado de dinero. En algunos casos, cuando se utiliza esta técnica, el negocio que haya sido establecido para esta actividad
lo establecen en otro estado o en el mismo país para poder disfrazar o para poder disminuir el rastreo de estas conexiones contra el delito de lavado de dinero. Cuando hablamos de la técnica de contrabando de efectivo, esta técnica prácticamente involucra el transporte físico del efectivo, la cual ha sido obtenido de una actividad ilícita o localidades fuera del país. En esta técnica, el lavador podrá transportar el efectivo por medio de aviones, barcos o vehículos, asimismo a través de las fronteras terrestres del país. Y cuando hablamos de técnicas de transferencias telegráficas o electrónicas, esta técnica involucra el uso de la red de comunicaciones electrónicas de los bancos o de compañías que se dediquen a transferir fondos comerciales para mover el producto ilícito de un sitio a otro. Por medio de este método, el lavador podrá mover fondos prácticamente a cualquier parte del país o en el extranjero. Esta técnica de transferencia telegráfica es la más importante, debido a que es la más usada para estratificar fondos de ilícita procedencia en términos de volumen. Esto debido a que esta técnica prácticamente no se tiene una restricción en cuanto a la transferencia de fondos. Asimismo, tenemos otra técnica que es la venta o exportación de bienes. Que esta técnica es relacionada con situaciones en las cuales los bienes que hayan sido adquiridos con productos ilegales son vendidos en otra localidad o exportados. Por ello, la entidad del comprador original de este bien, pues se vuelve borrosa, la cual hace difícil la determinación de la verdadera procedencia del delito. También tenemos otra técnica que es la venta fraudulenta de bienes inmuebles. En esta técnica, prácticamente el lavador compra una propiedad con el producto ilícito por un precio declarado significativamente menor que el valor real, en donde el lavador asimismo paga la diferencia al vendedor en efectivo y posteriormente, pues el lavador del dinero puede revender la propiedad a un valor real para poder justificar las ganancias que se han obtenido ilegalmente a través de una renta de capital ficticia y así pues darle la apariencia de un efectivo legal. También tenemos la técnica de garantías de préstamos. Esta técnica se inicia prácticamente usando como garantía los depósitos de fondos ilícitos, como lo son los certificados de depósito, valores adquiridos con productos ilícitos. En esta técnica el lavador va obteniendo préstamos totalmente legales. A través de dichos préstamos, el lavador podrá adquirir bienes inmuebles, crear negocios o adquirir otros bienes. Asimismo, los productos criminales originales que tenía anteriormente pasan a tener otra forma y pasan a ser productos legales dentro del país. También tenemos la técnica del Internet como un mecanismo alternativo para el lavado de dinero. Esta técnica prácticamente es la masificación de las redes virtuales a través de Internet, las cuales se han convertido en la actualidad en un campo gigantesco de nuevos nichos para hacer negocios, aumentando así la vertiginosidad dentro del mercado disponible y suprimiendo sistemas tradicionales de intermediación. El dinero, por lo tanto, ilegal adquiere nuevos bríos para transitar imperceptiblemente por los sistemas de control. Entre tanto, su valor va aumentando excepcionalmente en este nuevo contexto. Asimismo, los subterfugios del lavado de dinero se han transformado mediante esta técnica que es la de Internet como mecanismo. Como bien sabemos, en los años 20, Al Capone utilizaba técnicas rudimentarias para lavar el dinero a través de la compra de una cadena de lavandería, la cual le dio el origen al concepto de lavado de dinero. Hoy, en la actualidad, los métodos utilizados en este tipo de operaciones
son lo suficientemente complejos y sofisticados como para confundir a cualquier persona de la sociedad. Y asimismo, la detección de estas actividades ilícitas han constituido una difícil tarea, dado que los medios que se han estado utilizando para su blanqueamiento, además de ser legales, han sido sustentadas en mecanismos tradicionales, los cuales eliminan las sospechas, tales como lo son la apertura de cuentas bancarias, la adquisición de instrumentos monetarios y las transferencias electrónicas de fondos. Y esto ha sido mi intervención y le dejo el tiempo a la siguiente compañera. Buenos días, estimados participantes. Continuando con este seminario, tenemos el tema de las consecuencias del lavado de dinero en nuestra sociedad. El lavado de dinero es el procedimiento de fondos o ganancias procedentes de actividades ilícitas provenientes de la venta de armamento, prostitución, trata de blancas, delitos comunes, económicos, políticos, contrabando, evasión tributaria. Estas ganancias son reciclados al circuito normal de capitales o bienes y luego son usufructados mediante estafa, tan heterogéneos como tácticamente hábiles. Esto conlleva a consecuencias que afectan el círculo social del país mediante el riesgo de la quiebra bancaria, quita al gobierno el control de la política económica, daña la reputación del país y expone a la sociedad guatemalteca al tráfico de drogas, el contrabando y otras actividades delictivas. El lavado de dinero tiene potencialmente consecuencias devastadoras económicas y sociales. Se convierte en el combustible con que terroristas, traficantes de drogas, comerciantes ilegales en armas, funcionarios públicos corruptos y demás pueden operar y ampliar sus actividades ilícitas. Dentro de estas consecuencias vamos a mencionar algunos aspectos generales. Actualmente el alcance internacional del delito de lavado de dinero va en aumento y los aspectos financieros de este son más complejos debido al rápido avance de la tecnología y la mundialización de la industria de los servicios financieros. Los modernos sistemas financieros, además de facilitar el comercio legítimo, permiten también a los delincuentes obtener el traslado de millones de dólares instantáneamente por medio de computadoras personales y antenas que reciben señales de satélites. El lavado de dinero desenfrenado puede erosionar la integridad de las instituciones financieras de un país debido al alto grado de integración de los mercados de capital. Esta actividad puede también afectar adversamente a las monedas y las tasas de interés. El dinero lavado fluye hacia los sistemas financieros mundiales donde las economías y las monedas nacionales pueden sentir una grave amenaza a la seguridad nacional e internacional. Otra consecuencia que podemos sentir del lavado de dinero es el debilitamiento de la integridad de los mercados financieros. Uno de los efectos macroeconómicos más graves del lavado de dinero se hace sentir en el sector privado. A menudo quienes lo practican emplean compañías de fachada que mezclan las ganancias de actividades ilícitas con fondos legítimos para ocultar los ingresos mal habidos. Estas compañías de fachada tienen acceso a fondos ilícitos considerables, lo que permite subvenciar sus artículos y servicios a niveles por debajo de los precios del mercado. En algunos casos, las compañías de fachada pueden ofrecer productos a precios o a costos de fabricación. Por consiguiente, estas compañías tienen una ventaja competitiva sobre las compañías legítimas que obtienen sus fondos en los mercados de capital. Ello hace difícil para los negocios legítimos competir en las compañías de fachada de financiación subvencionada. Situación que puede tener como resultado que las organizaciones delictivas desplacen negocios en el sector privado. Es obvio que los principios de administración de estas empresas ilícitas no son consecuentes con los principios tradicionales de libre comercio de los negocios legítimos, lo que resulta en más efectos negativos macroeconómicos. Otra consecuencia del lavado de dinero es la vulnerabilidad de los mercados en desarrollo. Este fenómeno es un problema no solamente que afecta el sistema financiero internacional, sino que también los mercados en desarrollo. Corre peligro a medida que los mercados en desarrollo abren sus economías y los sectores financieros llegan a ser progresivamente blancos viables de esta actividad. Los esfuerzos intensificados de las autoridades de los principales mercados financieros para combatir esta actividad ofrecen un incentivo más para que los delincuentes trasladen sus actividades a los mercados en desarrollo. Un ejemplo de la vulnerabilidad lo constituyen los envíos transnacionales crecientes de dinero en efectivo hacia mercados que tienen sistemas deficientes para detectar
detectar y registrar la colocación de dinero en efectivo en el sistema financiero, así como una inversión creciente por grupos de delincuentes organizados en bienes raíces y otros negocios en los mercados en desarrollo. Desafortunadamente, los efectos negativos del lavado de dinero tienden a magnificar estos mercados. Un examen detenido de algunos de estos efectos negativos, tanto en el campo microeconómico como en macroeconómico, ayuda a explicar por qué el lavado de dinero es una amenaza tan compleja, especialmente en los mercados en desarrollo. Casos de lavado de dinero en Guatemala. A continuación presentaremos algunos casos de lavado de dinero en los cuales nuestro país se ha visto involucrado. Uno de ellos es el caso Fénix, que es el lavado de dinero que se dio en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Fue denominado así este caso de lavado de dinero, ya que se realizó una investigación en conjunto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, y se obtuvo autorización judicial para ejecutar 20 órdenes de allanamiento, 19 órdenes de captura, 13 citaciones a personas físicas y 20 a personas jurídicas, a través de sus representantes legales. ¿Cómo se desarrolló este caso? En labores conjuntas con la CICIG se ha podido establecer los pasos y las acciones propias de este delito de lavado de dinero, cometido por una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas, entre ellas sociedades anónimas, sociedades limitadas, offshore, de propiedad o relacionadas con el señor Gustavo Adolfo Herrera Castillo, para lavar el dinero obtenido de manera ilícita, peculado y otros, producto de un contrato de tipo fiduciario que se había formalizado entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y un grupo empresarial, UNICER, en conjunto con el Banco 1. Este grupo criminal, conformado por personas físicas y jurídicas, utilizó el sistema financiero a través de complejas transferencias de fraccionamiento en moneda local y extranjera, lo que finalmente les permitió dar apariencia legal y ocultamiento al dinero de origen ilícito. El caso en su momento adelantado en la Fiscalía Anticorrupción estableció la forma y los actores que intervinieron en la sustracción irregular del dinero en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, correspondiente a las reservas técnicas de los programas de asistencia social, así como el curso inicial que tuvieron esos fondos. Las sentencias que durante ese proceso se establecieron remarcan que el dinero fue objeto de peculado, es decir, que fue una sustracción ilegal de fondos públicos. A su vez, condenan las conductas de los funcionarios en el ejercicio de su cargo, como es el caso de los miembros de la Junta Directiva del ICS y su gerente. En algunos casos reprochan la conducta de quienes intervinieron en calidad de particulares, como es el caso del señor Edwin Saúl Natareno y el señor Marco Tulio Acosta Sac. Este último fue el perito que intervino en el lavado desproporcionado de las fincas que fueron adquiridas por el fideicomiso del dinero del ICS. Acá tenemos representado a algunas personas que se vieron afectadas con orden de captura por el delito de lavado de dinero en el caso Fénix, que es el caso de lavado de dinero del ICS. Tenemos al señor Agustín Leonidas Castro, al señor César Augusto Sandoval Morales, la señora Claudia Lili Guerra, Claudia María Meléndez y el señor Francis Estoro Puch. Todas estas personas fueron las que participaron y fueron acusadas del delito de lavado de dinero. Otro caso que podemos mencionar también fue un caso que se dio en una municipalidad donde la IVE, la Intendencia de Verificación Especial, detectó que habían transacciones donde el contratista sobrevaloraba las obras o los proyectos establecidos, dando así una parte, un porcentaje al alcalde, un porcentaje al secretario, un porcentaje al tesorero, y estas fueron investigadas y se detectó que esos montos estaban sobrevalorados y que estaban utilizando el sistema fraccionado para poder no afectar el sistema financiero, que estas actividades no fueran detectadas, pero la Intendencia de Verificación Especial, en conjunto con la CICIG, pues realizó esta investigación. Fueron 4 contratos de arrendamiento de maquinaria para reparación y mantenimiento de carreteras. Entonces, podemos nosotros denotar que todas estas líneas de investigación al final, pues delatan cómo es que se van dando estas redes, por lo cual debemos de tomar en cuenta las penas a las que nosotros podemos ser sujetos al momento de prestarnos en esta situación para lo que es el lavado de dinero. Esta ha sido mi intervención. A continuación, nuestra maestrando, la moderadora, pues tendrá a bien cederles la palabra. En conclusión, podemos indicar
que el lavado de dinero consiste en esconder a las autoridades el producto de una actividad criminal o ilícita. Quien lava dinero les quita el barniz de ilicitud y los ingresa a la economía lícita para poderlos disfrutar o utilizar de otras actividades ilícitas. Es una preocupación común de las democracias mundiales porque ese dinero distorsiona los procesos electorales y en consecuencia la legitimidad del mandato. Afecta a la democracia al permitir que los intereses económicos ejerzan una influencia desmedida tanto en el debate político electoral como el posterior mandato que favorece a los intereses de los grupos privilegiados, perjudicando así el orden económico y social en la sociedad. Estimado público, si tienen algunas dudas, estamos en el espacio de preguntas para que podamos aclararles sus dudas. También agradeceremos si nos pueden apoyar en poder poner su cámara para poder tener una visualidad con ustedes. Nuevamente consulto, ¿tienen alguna pregunta que podamos aclararles? Creo que pues estamos claros con el tema. Para nosotros pues es un gusto poder llevar a cabo este seminario virtual y pues esperemos de que este tema tan importante en la sociedad guatemalteca pues podamos nosotros a bien capacitarnos y tener un panorama general más de lo que pasa alrededor de nosotros, ¿verdad? Ya que el lavado de dinero, pues obviamente es un tema muy, muy profundo y por lo mismo es bien, bien importante saberlo, cómo se estructura, porque no sabemos si nosotros podemos caer en ello. Y entonces, pues a lo largo de este seminario hemos visto también las consecuencias que pueden llevar a cabo si nosotros en algún momento ya sea conocimiento o por desconocimiento caemos en esto, entonces podemos recurrir a grandes consecuencias, ¿verdad? Em, no sé si alguien quiere dar algunas palabras al respecto. Estimado público, agradecemos su valiosa participación. Hemos culminado nuestro seminario esperando haber llenado las expectativas de su conocimiento y poderles aportar un granito de conocimiento sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y vamos a dar por concluida el seminario, así que eh, esperemos que en algún momento volvamos nosotros o que la universidad pues, pueda llevar a cabo estas actividades que obviamente nos ayudan mucho para tener un conocimiento de estos temas tan importantes. Hasta en una próxima oportunidad. Gracias por su participación
y nos vemos pronto.